presente aquí, la Madre Tierra, entonces realmente el culto no viene a ser a la Pachamama. Va a ser, vamos a decir, es como un instrumento. Es como decir también lo mismo cuando nosotros permitimos o decimos que un patrono, un San Francisco de Asís, o un Santo Tomás de Aquino, o una Santa María, viene a nosotros a decir a que nos está llevando a Cristo. Y ojo que también quisiera recalcar el punto de que por medio solamente Cristo nos lleva a Dios. El católico cree que Cristo solamente es el único que nos lleva a Dios. María no nos lleva directamente a Dios. María nos acomoda a llegar a su Hijo. Entonces, de la misma manera, adelante. Claro. Ok, a ver. Yo veo un inconveniente en esto. Claro, desde mi punto de vista evangélico, que nos basamos en las escrituras, te voy a colocar un verso aquí que me vino a la mente. Diría yo, el Señor me puso, pero no, pues voy a decir, me vino a la mente. Escuchando lo que tú estabas diciendo, estoy pensando en cómo el apóstol Pablo vería esto. Y yo creo que en la Biblia están muchas respuestas de las cosas que pasan, que uno le da una explicación, puede tener lógica la explicación, pero cuando vamos a la escritura, ¿qué es lo que nos dice la escritura respecto a esto mismo que nos estás diciendo? Porque tú nos explicas de que si se realizan estas cosas, pero termina en la misa, es decir, tiene un buen propósito, pues entonces no sería idolatría. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando el mundo entero, no solo el católico, esto no es solo el católico, es todo el mundo en general, vio al Papa Francisco, que se sobreentiende el mundo, por ejemplo, el evangélico no lo cree así, pero el mundo opina que el Papa es, pues, es él o uno de los grandes líderes del cristianismo, ¿verdad? Entonces, está viendo esto, ¿qué es lo que está pasando en sus vidas? Bueno, esa persona se está haciendo caer, dice 1 Corintios capítulo 8, verso 10 al 12. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, por ejemplo, en este caso tal vez tú, que tal vez puedes hacer una cosa, pero no las hace con la intención de la idolatría, digámoslo de esta forma. Ok. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, que es lo que vimos en el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa estaba ahí, estaban cardenales y había monjes, es decir, sacerdotes religiosos, los monjes sacerdotes religiosos, postrados ante la Pachamama. Dios se vio ahí, estaban postrados, como mismo se postraban los indios, bueno, los aborígenes, no se le llaman indios, se postraban ellos también. Y estaba el Papa ahí, así que él era parte de todo eso. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, aquí viene la pregunta de Pablo, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Las personas por ver, porque nos guste o no nos guste, el Papa es una personalidad mundial. No sé, como lo podía hacer un predicador evangélico famoso, ¿verdad? De lo que dice, no sé, un cantante, Marco Witt, o cualquier persona que tiene un alcance mundial, todo lo que ellos hacen tiene que ver, influye muchísimo. Dice, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El 12 es una advertencia muy fuerte. De manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por eso yo, al menos, nunca he estado de acuerdo con la religiosidad popular, aunque la iglesia evangélica también trata de existir, digamos, de esta forma. Y ahí para algunas iglesias ahí quieren que celebrar el Halloween y todas estas cosas, pero yo combato todo eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo puedo agarrar
una vez yo fui a predicar a una iglesia y tenía que ahí que sí, caramelo para los niños y esas cosas. Yo le quité todo eso, si no iba a predicar allí. Porque el problema es que cuando la gente me viera predicando con esos caramelos de Halloween, pues yo iba a incitar a esas personas, al menos a los débiles, a cometer la idolatría. ¿Cuánto habrá crecido? Mi pregunta, cuando yo vi eso, la primera pregunta que me vino a la mente es, ¿cuánto habrá crecido el culto a la Pachamama después que una personalidad como el Papa Francisco le diese ese tratamiento? Yo hago una pregunta directa. ¿Tú crees que por eso que sucedió en el Vaticano, de alguna forma, el culto a la Pachamama se habrá avivado incluso dentro de los católicos o no pasó nada? Bueno, sinceramente yo no creo que haya pasado nada. O sea, se lo digo de manera, porque primero el católico también está, primero que el católico sabe muy bien que no se considera idólatra. Si yo supiera, vamos a decir, si yo supiera que soy idólatra, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Obviamente, si yo supiera que soy idólatra, entonces yo no creería en Dios. No habría nada que me diga en Dios. Yo estaría a la deriva. O sea, el hecho de creer, ¿cómo puedo yo como católico creer en Dios? ¿Cómo yo puedo aprender la Biblia? ¿Cómo puedo yo responderle? ¿Cómo puedo yo estar acá al frente de usted? ¿Cómo puedo yo en la misa predicar a una Claro. comunidad, hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, hablarles de Dios, hablarles de la Eucaristía? Cuando todavía yo estoy pensando de que quizás me equivoco y yo estoy dándole culto a María o le estoy dando culto a un santo. Y eso no es así. Eso es lo que también en la Iglesia Católica se enseña. Y para eso también, obviamente, la mayoría de católicos, la mayoría, digo, sí lo saben. Saben muy bien que solamente hay un Dios. Hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso se nos enseña desde muy, muy pequeños. Se nos enseña también a querer a María, pero no como diosa, ¿me entiende? No, desde que somos muy pequeños, nunca se nos ha enseñado a quererla a ella a un punto de que es mayor que Dios. Entonces, ver cosas como esto que está pasando de la Pachamama, lo vemos de esta misma manera. Como cuando yo me paro al frente de la bandera de Estados Unidos, siendo ciudadano americano, o frente de la bandera del Perú, y cantar el himno. Me llena, porque soy peruano, porque soy americano. Pero en verdad no le estoy dando culto a esa bandera. No es una diosa. ¿Me entiende? Representa lo que es la tierra que yo quiero, pero no es una diosa. Amar a la patria por medio o sea, amar a Dios por medio de la patria. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han dado su vida por su patria? Y usted sabe muy bien, en Cuba también. ¿Cuántos han muerto por dar su vida por una ideología de la libertad de Cuba? ¿Cómo se llama? Por amor a su patria. Y eso Dios lo premia. Nadie dice que ha puesto la patria encima de Dios, la tierra, la pacha, encima de Dios. No es una diosa, pero se ama a Dios por medio de su creación. Entonces, ese es el punto, esa es la perspectiva, por lo menos de la doctrina que a nosotros nos enseña la iglesia. Podemos amar la creación, podemos amar todo. Ídolo es cuando yo realmente, y usted lo sabe muy claramente, el ídolo más grande que existe en estos momentos, acá en la tierra el día de hoy, es el dinero. El dinero. O sea, no Eso ha estamos existido hablando, siempre. bueno, no ponemos a Dios, podemos llamarnos, no es una imagen de madera ni de yeso. Un ídolo, el ídolo más grande que existe hoy en día es el dinero. Entonces, no podemos dejar de lado eso y decir de que yo voy a llamar a alguien idólatra solamente porque está postrado ante una imagen de yeso, pero sin embargo, yo no ayudo a nadie con el dinero que yo hago. Porque mi dinero hasta un centavo lo quiero guardar porque me cuesta. Entonces estoy adorando al sin el dinero. Yo estoy de acuerdo, pero eso lo único que diría es que
todos somos idólatras, no que alguien no lo es. Por ejemplo, yo entiendo completamente tu punto, pero si fuese así, nadie cometería idolatría, porque los antiguos adoraban al sol. Igualmente el sol es una creación de Dios. Ujú. No sería idolatría, bendecir al sol, ¿verdad? Rendirle algún tipo de culto, porque al fin y al cabo es la creación. Pero es que la Biblia dice, ese es que ese era el problema, que en lugar de darle culto al creador, le dieron culto a la criatura, es decir, en este caso a la tierra, por ejemplo. Ujú. Dios creó las cosas, sí, todo fue hecho por él. De hecho, los falsos dioses no existen. Ok, no hay ninguna diosa en realidad que se llame Pachamama. Ok, ahora al darle culto a algo, se le está dando culto a los demonios. Y es lo que la Biblia dice, porque en realidad no existen otros dioses, existe un solo Dios. Claro, no es que le estén dando los católicos culto al demonio, no eso es lo que me quiero referir. Ok, sino que cuando los incas le daban culto a la tierra, si bien que es cierto, no existe ninguna diosa que se llame tierra porque hay un solo Dios, y eso estamos claros. Ujú. Sí, son demonios porque Pablo dice que cuando se le da el culto, ¿verdad? A esto se le está dando en realidad culto a los demonios y ese es el dilema. Además, yo creo, ¿verdad? Aunque no me gusta tampoco, por supuesto, el culto a María, pero hay una diferencia marcada muy enorme entre de alguna forma darle algún culto a María y darle algún tipo de culto a una imagen que se piensa que es una diosa, Ujú. porque eh, eso no tiene ni siquiera todavía, bueno, María, una gran mujer, la escogida de Dios, la llena de gracia, todo esto que dice las escrituras. Yo entiendo que puede inclinar a cierto y determinado grupo de cristianos a brindarle algún tipo de culto, pero ¿por qué razón el cristianismo debe tener ni siquiera la más mínima relación con la diosa tierra o con el dios sol, aunque en realidad sean creación de Dios? ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué el cristianismo tiene que acercarse a esos tipos de falsas deidades? Y la escritura, desde inicio hasta el fin, inclusive el Nuevo Testamento también, en Hechos 15, una de las cosas fue que nos guardáramos de los ídolos. Y Pablo dice, los ídolos nada son, pero igualmente hay que guardarse de ellos. Ujú. Porque, como dice la escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, Sí, yo le puedo hacer una pregunta. claro, Por ejemplo, vamos a remontarnos un poquito al Antiguo Testamento. En el sí, Antiguo Testamento sabemos que los judíos realmente cuando daban culto a Dios, ellos utilizaban una palabra judía, hebrea, que realmente definía lo que era el culto a Dios, Hishtahaba. Y esa palabra, en verdad, no tuvo traducción cuando se vino la traducción al griego, ¿no? Proskuneo no le lleva, porque proskuneo tenía que estar relacionado a la postración, al movimiento, a algo que ver físico, a la postura física que uno encaja para poder dar culto. Entonces era más que nada para los ojos. Y si usted ve, sabemos muy bien por lo medio de la historia, que inclusive los griegos, los dioses griegos, todos tenían imágenes. ¿Por qué? Porque ellos vivían una religión en base a los ojos. Es más, esa fue una de las dificultades más grandes que Pablo tuvo, y eso lo sabemos. Porque él dijo, yo estoy dándole culto al Dios invisible, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es acá. Cuando los judíos se refieren a Hishtahaba, ¿cuál era la base del culto a Dios? Era el corazón. El dar culto con el corazón, no era con los ojos. Entonces, por eso que hoy en día vemos también muchos de los judíos, inclusive me acaban de mostrar ahí en Facebook, estaba viendo una foto donde sale un judío postrado dentro del muro santo, con la cabeza y rezando. Si nosotros quisiéramos verlos desde otro punto de vista, de una perspectiva pegada a lo que es la idolatría, decía, ¿qué está haciendo ese hombre rezándole a un muro? Es algo hecho por manos de hombres. Pero
No vemos eso. No vemos eso. Para nosotros también lo mismo, las imágenes, porque el culto sea con el corazón. Para nosotros solamente tenemos un solo Dios, no tenemos más. Entonces Yo tenemos entiendo. el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Yo entiendo. las imágenes, en verdad, la imagen de nuestros santos, de nuestros patronos, realmente funcionan como modelos. Y me baso en esto. En la película, vamos a decir, La Pasión de Cristo, se ve cómo los latigazos desgarran la piel de Cristo. Y para muchos nos hace llorar, nos hace sentir ese peso del sufrimiento de Cristo. Pero si yo me pongo a pensar de la misma manera, vamos a decir superficial, de decir, eso es idolatría, estaría pensando de que estoy llorando por un actor, porque sabemos que ese no es Cristo. Ese actor solamente estaba representando lo que Cristo sufrió, pero sabemos que fue una mentira, sabemos que él nunca derramó una gota de sangre. Sabemos muy bien de Comprendo. todos. Entonces, de esa misma manera, nosotros vemos también nuestros santos, nuestras imágenes, como una inspiración a lo que realmente nos lleva hacia Dios. Ese amor, esa sensación, esa película que lloré por ver a Cristo sufrir. No me puse a pensar de que solamente era un actor el que estaba pasando eso, sino que realmente en ese momento me hizo sentir. Lo mismo pasa cuando estoy a punto de pecar y lo único que hago es toco mi pecho y tengo el crucifijo o una cruz. Y yo digo, no puedo hacer esto porque tengo a Cristo aquí. Y es otro tipo de respeto. No estoy idolatrando ni le estoy faltando respeto a Cristo por tocarme la cruz, sino que en ese momento tengo una herramienta que de alguna manera u otra me está ayudando a mí a preservar mi devoción y mi fe por Cristo y seguirlo a Él. Eso es lo que son nuestras imágenes para nosotros. Comprendo, pero, ok, yo entiendo el punto. Ahora, si vamos a los hebreos, ellos jamás dieron algún tipo de adoración sin que eso eh, tuviera afuera es decir, fuera sin la acción del cuerpo. Porque para los judíos, el alma estaba también constituida por el cuerpo. Por ejemplo, me llamó la atención que mencionaste el Muro de los Lamentos. Si tú vas y miras lo que ellos hacen en el Muro de los Lamentos, vas a ver que ellos inclinan su cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si vas a los salmos, vas a ver que ellos levantan las manos. Ok, ellos entonces cuando estaban tristes, se echaban cenizas a la cabeza. Cuando estaban adoloridos, se rasgaban las vestiduras. Ok, ellos lloraban. Ok, entonces nunca el judío dio ese tipo de adoración con el corazón. Una vez, varias veces he tenido conversar con católicos y en realidad yo nunca he sabido de qué fuente, porque la emuná judía lo primero que te dice es que la emuná comienza en la mente, claro está, ok, pero luego entonces tienen que emanar a todo el cuerpo, ok. Entonces ellos practicaban el ayuno, practicaban diferentes. Vemos Moisés ayunando 40 días, vemos a Cristo. Entonces, la adoración de ellos no era así algo que como que con el corazón solamente, no. Lo que ellos hacían, ese era la oración. Ahora, el corazón es lo que te lleva a hacerlo, porque todo el mundo adora con el corazón, porque primero, bueno, tú amas con el corazón, tú adoras con el corazón, tú odias con el corazón. El Señor Jesús dijo que de él, pues, salían las cosas buenas y las malas, pero al final la adoración es lo que tú haces, no lo que tú sientas. Porque la adoración es un acto. Ok, entonces tú puedes sentir amor en el corazón, pero para tú adorar es obligatorio que tú hagas algo. No puedes adorar sin hacer algo. Claro, alguien me diría, bueno, ¿y qué pasaría con una persona que está en una cama y no puede moverse porque está enferma o está inutilizada, le cortaron brazos y pies? De alguna forma,
ella está haciendo algo, ¿verdad? Así sea con su mente, pero no solo es ese primer instinto del corazón de orar, porque el corazón comienzan las cosas, pero luego tú tienes que ponerlas por obras. Así sea lo bueno, Exacto. así sea lo malo. Ahora, con respecto al muro de los lamentos, también, ¿verdad? En conversatorios, y yo he tratado de meterme adentro del pensamiento del católico para poderlo entender. Yo entiendo absolutamente que el católico no tiene otros dioses. Es decir, eso yo estoy más que claro que eso. Yo entiendo absolutamente que el católico no cree de ninguna forma que está adorando, claro, el católico instruido, ¿verdad? Yo he visto muchos que me han dicho que sí, que ellos adoran. No, y también instruidos me lo han dicho. No sé si conoce a Gibran, el de los testudos. Él me dijo aquí que sí, que a María se le debía de adorar. Está aquí un video en mi canal y él es un católico, pero yo comprendo esto. Ahora, cuando vamos al muro de los lamentos, ¿qué es el muro de los lamentos? El muro de los lamentos no es una imagen, el muro de lamento es el templo, es lo que resta del templo. Entonces, para el judío, están cumpliendo el mandamiento, porque la escritura, Dios dijo que si vinieras a esta casa, si se volviera tu corazón y en esta casa me orares, yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Entonces sanaré la tierra. Ok, entonces hay una promesa de Dios que Dios le hizo al pueblo de Israel, de que si ellos en ese templo que está ahí hacen eso que ellos hacen, entonces Él les va a responder. Ellos no lo están haciendo con respecto a una religiosidad popular. Por eso ellos eligen el muro de los lamentos, porque es lo que resta de aquel gran templo. Eso es lo que queda, vamos a decir de esa forma. No sé, es como si de momento no hubiera iglesias, pero está el Monte Calvario, o yo fuera a llorar, ¿verdad? Ok, es decir, ¿por qué? Porque eso es un símbolo para el cristianismo. El Monte Calvario es un símbolo para el cristianismo. Ahora, cuando tú haces una imagen, tú mismo estás fabricando algo a través de lo cual tú te quieres comunicar con Dios, o sea con Dios, o sea con algún santo, o sea con María. Y eso es lo que yo veo una diferencia entre lo que hacen los judíos, que el muro del lamento, y lo que hace regularmente el católico, que yo puedo irme a comprar una imagen de... Es decir, el judío no puede irse a comprar un muro de los lamentos en una tienda. No, de ninguna forma. Pero un católico puede ir a comprarse una imagen en una tienda. Entonces hay un contexto, yo creo que bastante diferente en ese sentido. Y le pregunto, ¿y qué pasaría con toda esa gente que va y manda cartas o les pone los papelitos ahí en el muro? O sea, ¿estamos creyendo también solamente ir a rezar o orar al muro, o ya estamos yendo más allá y ponerle Dios me va a escuchar por medio de esos papelitos? Porque se ve que se llena de papeles eso. Claro, claro. A ver, primeramente tenemos que saber algo que usted también sabe. El judaísmo se ha apartado de la ley de Dios. Eso se lo dijo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Ahora, ¿tiene algún sustento bíblico eso que ellos hacen? Sí lo tienen. Cuando estaba el sitio de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías escribió una carta, la carta que le mandan a él, él va y le presenta la carta a Dios, ¿ok? Es decir, le presenta la carta a Dios en el templo o en sus oraciones, no me recuerdo bien, y le dice, mira lo que me han escrito, que entonces ellos toman eso como la forma en que ellos están, vamos a decir que escribiendo una carta a Dios, eso es como un tipo de oración, pero una oración escrita, ¿ok? Porque tal vez quieren decirle mucho a Dios o cuestiones como esa, y entonces ellos escriben, yo no estoy de acuerdo, en el sentido de que no es necesario porque Dios lo sabe todo. Claro. Entonces, con ir allí y, por ejemplo, si yo fuera ahí, yo no orara allí ni nada por el estilo, para mí eso es un muro porque ya no tenemos necesidad de templo, ¿verdad? Pero ellos tienen necesidad de templo.
porque ellos todavía no están en Cristo. Entonces ellos tratan de aferrarse a ese poquito que les queda. No, si imaginemos que ahora la iglesia donde tú estás, que Dios no lo quiera, pues pasa un tornado y la deshace, pero están ahí los restos, ¿verdad? Pues tal vez ustedes se reúnen en ese lugar a orar, están los restos ahí, pero tú no le estás orando a los restos. Claro. Tú estás pensando que ese es el lugar donde estaba el templo. Entonces, por ello, no es que ellos se lleven un pedacito del muro, cada uno tiene un pedacito del muro en su casa, y entonces a ese pedacito de muro le hacen sus oraciones. Y esto sí lo hace el católico, pues el católico tiene una imagen que parte todo, por ejemplo, en caso de la Guadalupe, la que está ahí en la basílica. Entonces, ¿qué es lo que hace el católico? Pues saca un pedacito, es decir, una imagen, una copia, vamos a decir así. Entonces, esa imagen, esa copia, se vuelve lo mismo que estaba allí. Y ni siquiera siendo esa imagen real, lo cual, por supuesto, como evangélico yo no creo, pero siendo real esa imagen, a la vez que tú haces copia de esa imagen, pues para mí tú estás quebrantando el mandamiento. Eso no hacen los judíos. Los judíos no hacen copia del muro, ni se llevan una piedra del muro para su casa. Y entonces dice, mira, estoy aquí en los Estados Unidos, pero tengo una piedra del muro. No sé si comprende cuál es la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Sí, sí, lo comprendo. Pero también, a su vez, bueno, como le digo, solamente estoy presentando nuestra perspectiva, ¿no? El por qué hacemos Claro, yo esto. entiendo. Pero también, por ejemplo, una de las cosas, si estoy de acuerdo con usted en lo que dice, debemos educar mucho a nuestros hermanos, porque hay muchos que definitivamente no saben, no conocen su doctrina o la doctrina católica a fondo y también se dejan llevar por ciertas cosas, como le dije, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, ¿no? Si van a estar haciendo esto, y no acabe en misa, entonces eso sí es idolatría. Pero también, a su vez, nos damos cuenta de que para muchos, así dentro, y lo digo de manera respetuosa, obviamente, no lo digo de una manera, vamos a decir, despreciativa ni degradante a una persona que yo le llamo ignorante. En este caso, no lo digo porque simplemente hay gente que no sabe leer ni escribir, gente que no puede realmente leer la Biblia, gente que no puede entender. Es más, inclusive yo le digo sinceramente, a veces me toca dar clases y gente que no sabe quiénes son ni Adán y Eva, y me da pena. Entonces, para explicarles yo todo lo que es, inclusive, imagínense, hablarle de una teología avanzada, ¿cómo se lo voy a poder masticar y dársela masticados a una persona que no tiene ni idea quién es Adán y Eva? Es bien difícil. Especialmente en las clases, por ejemplo, de confirmación, ¿no? Padres siempre han mantenido a sus hijos alejados de la iglesia, solamente vienen para cumplir con ciertas cosas. Son cosas que nosotros encaramos más seguido, ¿no? Pero también a su vez son unos retos que a nosotros, como especialmente los que estamos ayudando dentro del ministerio, tratamos de acomodarnos y ver cómo es la mejor manera de servirlos. Pero a su vez vemos eso es lo que más o menos, lo que se está explicando. Todo empieza por el razonamiento. Y eso fue, para mí fue bello cuando me explicaron eso por primera vez cuando recién empecé en seminario. Decía, Dios se comunica por medio de la cabeza primero. Por eso es que lo primero que se enseña en el seminario es la parte filosófica. Toda la filosofía, todo lo que tiene sentido, cómo encaja cada cosa de una manera que la podemos ver. Después, una vez que ya se desarrolla la parte filosófica, entra la parte teológica. Ahora vamos a explicar las cosas que aparecen en la Biblia que no tienen sentido. Cómo Jesús caminó sobre agua. Cómo Jesús hizo esos milagros. ¿Por qué? Por medio de fe. Eso desarrolla la fe. Y después de la fe, nosotros nos encontramos con el producto, la parte pastoral. Entonces viene de acá arriba, entra al corazón y tiene que tener productos. El producto, el buen producto, el buen fruto, la parte pastoral. Fíjese que yo me equivoqué. Cuando yo empecé el seminario, yo estaba bastante metido, inclusive yo me hablaba mucho con Salvador Barragán en el 2013. Empecé con todo el afán de que sí, apologética y por acá y por allá, bastante emocionado. Es más, a mi esposa no le gustó el asunto y cuando yo ya empecé en la cuestión del seminario, fue y le dijo a los directores del programa de que yo estaba muy metido con esto de Facebook y que la apologética y por acá y por esto que el otro. Y yo, encantado de que me iban a enseñar ahora
la verdadera teología y cómo le iba a aprender. Pero fíjese, al fin y al cabo, ya cursando mi 4º año, que son 6 años de estudio para ser diácono, empecé mi servicio pastoral y todo se vino abajo. Todo mi deseo de mi enfoque, mi fanatismo de poder aprender toda la parte teológica, de ahora sí voy a saber la verdad y voy a poder responder, eso ya pasa a segundo plano, porque nuevamente aparece el fruto. Eso también se lo digo a mis hermanos, le digo, se enfocan mucho en lo que es el fruto, perdón, la parte teológica. Fíjese, la Biblia es un gran instrumento. Un gran instrumento. Y ustedes tienen algo que me encanta. Justamente en lo que ustedes dicen, en lo que se basa en la sola escritura. 2 de Timoteo 3:16. Pero muchos de ustedes también, yo sé que usted lo sabe, pero muchos de ustedes no les gusta leer el 17. Porque el 17 habla de los buenos frutos. O sea, es bueno saber esto. Perfecto. Nos lleva, esto es la palabra de Dios, 100%. Pero como lo dice Pablo también en 2 Corintios 3, versículo 4-6, habla que nosotros mismos somos la carta de presentación, y no escrita en tinta, sino en lo que es el Espíritu Santo. Somos carta de presentación. Entonces ahí se me vino todo abajo. Se me vino todo abajo. Y ahora que me toca visitar el hospital para dar mis servicios pastorales, y no